Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. A veces las historias más terribles no vienen de películas o libros, vienen de la vida real, de personas como tú y como yo, que un día decidieron buscar algo mejor. Esta historia me la contó mi primo hace años, y aunque he tratado de olvidarla, siempre regresa a mi mente en las noches más silenciosas. Lo que vas a escuchar no es ficción, es el testimonio de alguien que vivió algo que nadie debería vivir. Me llamo Carlos Mendoza Rivera y soy de un pequeño pueblo en Oaxaca, México. Lo que te voy a contar pasó hace 3 años, cuando tenía 26 años, y decidí cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Mi esposa acababa de tener a nuestro segundo hijo y no había trabajo en el pueblo. Los pocos empleos que había apenas alcanzaban para comer una vez al día. La decisión no fue fácil. Sabía los riesgos, había escuchado historias, pero cuando tienes hambre y ves a tus hijos llorar porque no hay nada que darles, cualquier peligro parece pequeño comparado con quedarte sin hacer nada. Conseguí el dinero vendiendo todo lo que tenía. La bicicleta que me había regalado mi papá antes de morir, las herramientas de trabajo, hasta los aretes de oro de mi esposa. Con eso junto suficiente para pagarle a un coyote que me prometió llevarme sano y salvo hasta Arizona. El coyote se llamaba Ramón. Era un hombre bajito, con cicatrices en las manos y una sonrisa que nunca me dio confianza. Pero era el único que conocía y el único que podía pagar. Me dijo que me reuniera con él en Tijuana el día 15 de octubre, junto con otros que también iban a cruzar. Llegué a Tijuana un día antes. Esa ciudad me asustó desde el primer momento. Era grande, ruidosa, llena de gente que parecía perdida como yo. Me quedé en un hotel barato cerca de la frontera. Desde la ventana de mi cuarto podía ver el muro que separaba México de Estados Unidos. Se veía alto y amenazante, como si estuviera vigilando cada movimiento. La noche del 14 casi no pude dormir. Tenía un mal presentimiento, como cuando mi abuela decía que algo malo iba a pasar, pero ya había gastado todo mi dinero y no podía regresar a casa con las manos vacías. A la mañana siguiente me encontré con Ramón en un restaurante cerca del mercado. No estaba solo. Había otros 8 hombres esperando, todos con la misma cara de miedo y esperanza que seguramente yo tenía. Ramón nos explicó el plan, mientras comíamos unos tacos que sabían a cartón de puro nervioso que estaba. Van a caminar 3 días por el desierto, nos dijo. Yo los voy a llevar hasta un punto donde van a encontrar una camioneta que los va a recoger del otro lado. Lo único que tienen que hacer es seguirme y no hacer ruido. Uno de los hombres, que se llamaba José y era de Chiapas, le preguntó qué pasaba si nos perdíamos. Ramón se rió de una manera que me dio escalofríos. No se van a perder si hacen lo que les digo, respondió. Pero si alguien no puede seguir el ritmo, lo dejamos. Este no es un paseo familiar. Esas palabras me quedaron grabadas. La forma en que las dijo, tan fría como si fuéramos animales y no personas. Pero ya era tarde para arrepentirse. Salimos de Tijuana esa misma tarde en una camioneta vieja que hacía más ruido que motor tenía. Ramón manejaba y nosotros íbamos apretados atrás como sardinas. El viaje duró como 2 horas, hasta que llegamos a un lugar donde no había nada más que tierra y arbustos secos. Aquí caminamos, dijo Ramón bajándose de la camioneta. Era de noche y hacía frío. Cada uno cargaba una mochila con agua y algo de comida que nos había dado Ramón. Me puse mi chamarra más gruesa, pero igual sentía el viento helado colándose por todos lados. Empezamos a caminar en fila india, siguiendo a Ramón, que parecía conocer el camino de memoria. No había luna esa noche, y apenas podíamos ver unos metros adelante. El único sonido era el de nuestros pasos sobre la tierra dura, y el viento silbando entre los arbustos. Después de caminar como 1 hora, Ramón se detuvo y nos hizo señas de que nos agacháramos. En la distancia se veían unas luces moviéndose. «Migra», susurró. «Nadie se mueve hasta que yo diga». Nos quedamos ahí tirados en el suelo frío por lo que me parecieron horas. Las luces se acercaron y luego se alejaron.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo podían escuchar. Cuando las luces desaparecieron completamente, Ramón nos dio la señal de seguir. Esa primera noche caminamos sin parar hasta que empezó a amanecer. Ramón nos llevó hasta unas rocas grandes donde podíamos escondernos del sol. Aquí descansamos hasta que oscurezca otra vez, nos dijo. Traté de dormir, pero no pude. Hacía calor. Tenía sed y cada ruido me hacía pensar que alguien nos había encontrado. Los otros hombres tampoco podían descansar. Todos estábamos nerviosos y cansados. Cuando empezó a oscurecer del segundo día, Ramón nos despertó para seguir caminando. Pero algo había cambiado en él. Se veía más serio, más nervioso. Revisaba su teléfono cada 5 minutos como si esperara una llamada importante. ¿Todo está bien?, le preguntó José. Ramón no respondió. Solo nos hizo señas de que siguiéramos caminando. Esa segunda noche fue peor que la primera. El terreno se hizo más difícil, con más piedras y barrancos. Uno de los hombres se torció el tobillo y empezó a caminar más lento. Ramón se acercó a él y le dijo algo al oído que no pude escuchar. Pero la cara del hombre se puso blanca como papel. A la medianoche empezó a llover. No era una lluvia suave, sino una tormenta que nos empapó en minutos. El suelo se volvió resbaloso y caminar se hizo más peligroso. Ramón parecía cada vez más desesperado, como si algo no estuviera saliendo según su plan. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Era un sonido que nunca había escuchado antes. No parecía humano, pero tampoco de algún animal que conociera. Venía de algún lugar adelante, en la dirección hacia donde íbamos. Todos nos detuvimos al mismo tiempo. Ramón sacó una linterna pequeña y la apuntó hacia adelante, pero la luz no llegaba muy lejos por la lluvia. ¿Qué fue eso?, preguntó José con voz temblorosa. Solo un animal, respondió Ramón, pero su voz también sonaba nerviosa. Sigamos. No habíamos caminado ni 10 minutos cuando escuchamos el grito otra vez. Esta vez sonaba más cerca y más humano, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero de una manera extraña, como si las palabras salieran mal de su boca. El hombre del tobillo torcido se detuvo completamente. «Yo no sigo», dijo. «Hay algo malo aquí, algo muy malo». Ramón se acercó a él con la cara llena de rabia. «Tú sigues o te quedas aquí para siempre, no hay más opciones». Fue ahí cuando me di cuenta de que Ramón sabía algo que nosotros no sabíamos. La forma en que miraba hacia adelante, como si esperara encontrar algo específico. Como si este no fuera un cruce normal. Seguimos caminando bajo la lluvia por otros 20 minutos, cuando llegamos a un valle pequeño rodeado de rocas altas. Ramón se detuvo y nos hizo señas de que nos acercáramos. «Vamos a descansar aquí hasta que pare la lluvia», dijo, pero su voz sonaba rara, como forzada. Nos refugiamos bajo unas rocas que nos protegían un poco del agua. Pero yo no podía quitarme la sensación de que alguien nos estaba observando. Cada vez que miraba hacia las rocas altas que nos rodeaban, creía ver sombras moviéndose. José se sentó junto a mí. Estaba temblando y no solo por el frío. «Algo no está bien», me susurró al oído. «Mi hermano cruzó por aquí hace 2 años con el mismo Ramón. Le dijo que el camino era diferente, que no pasaba por este valle». Antes de que pudiera responderle, escuchamos voces. Pero no eran voces normales. Sonaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o como si las personas que hablaban tuvieran algo en la boca. Las voces venían de arriba, de las rocas que nos rodeaban. No podíamos entender lo que decían, pero sonaban como si estuvieran conversando, como si fueran varias personas hablando entre ellas. Ramón se puso de pie rápidamente y empezó a revisar su mochila. Sacó algo que en la oscuridad parecía una linterna, pero cuando la encendió, la luz era de color rojo. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres. «Nada que les importe», respondió Ramón. «Solo quédense callados». Empezó a mover la linterna roja hacia arriba, como si estuviera haciendo señales. La movía de un lado a otro siguiendo algún patrón que solo él conocía. Las voces de arriba se callaron de repente. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Era un silencio pesado, como si algo estuviera esperando. Entonces escuchamos pasos. Muchos pasos bajando por las rocas hacia donde estábamos nosotros.
pero los pasos sonaban raros, como si las personas que bajaban no supieran caminar bien, como si fuera la primera vez que usaran sus piernas. «Ramón», dije con voz temblorosa, «¿quiénes son esos?» Él me miró con una sonrisa que me heló la sangre. «Son los que nos van a ayudar a cruzar», respondió. «Los que van a hacer que este viaje valga la pena». Fue entonces cuando entendí que habíamos cometido un error terrible. Ramón no era un coyote normal. Esto no era un cruce normal. Nos había traído aquí por alguna razón que nada tenía que ver con llevarnos a Estados Unidos. Los pasos se acercaban cada vez más. Podía escuchar cómo las piedras rodaban mientras alguien bajaba por las rocas. Pero también podía escuchar algo más. Un sonido como de arrastre, como si algunas de esas personas no pudieran levantar bien los pies del suelo. José se puso de pie de un salto. «Yo me voy de aquí», gritó y empezó a correr hacia la salida del valle. No había dado ni 5 pasos cuando algo lo alcanzó. No pude ver qué era porque estaba muy oscuro, pero escuché cuando José gritó. No fue un grito de dolor normal. Fue un grito de terror puro, como si hubiera visto algo que no debería existir. El grito se cortó de repente y José no volvió a hacer ruido. Los otros hombres empezaron a levantarse también, pero Ramón sacó algo de su chamarra. En la luz roja pude ver que era un arma. «Nadie se mueve», dijo con voz calmada. «Esto va a ser rápido si no se resisten». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó el hombre del tobillo torcido. Su voz sonaba como la de un niño asustado. «No es lo que yo quiero», respondió Ramón. «Es lo que ellos necesitan». Las figuras que bajaban por las rocas finalmente llegaron hasta donde estábamos. Cuando la luz roja las iluminó, lo que vi me hizo desear nunca haber nacido. No eran personas normales. Tenían forma humana, pero algo estaba terriblemente mal con ellos. Caminaban de manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Sus caras estaban en sombras, pero podía ver que sus bocas se movían constantemente, como si estuvieran masticando algo invisible. Eran 5. Todos vestían ropa vieja y sucia, como si hubieran estado caminando por el desierto durante años. Pero lo más aterrador era el olor que traían. Era un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como fruta que se está echando a perder. Una de las figuras se acercó a Ramón y le dijo algo al oído. La voz sonaba como si tuviera agua en la garganta. Ramón asintió y nos apuntó con el arma. «Ustedes van a venir con nosotros», nos dijo, «y van a hacer exactamente lo que les digamos». «¿A dónde?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «A un lugar donde van a ser útiles», respondió una de las figuras. Su voz sonaba como si saliera de muy adentro de la tierra. «Un lugar donde siempre necesitamos más ayuda». El hombre del tobillo torcido empezó a llorar. «Por favor», suplicó. «Tengo familia, tengo hijos pequeños que me están esperando». La figura que había hablado se acercó a él. Pude ver su cara un poco mejor cuando pasó cerca de la luz roja. Lo que vi me hizo vomitar ahí mismo en el suelo. No tenía ojos. Solo había agujeros negros donde deberían estar los ojos. Y su boca estaba llena de dientes, pero no eran dientes normales. Eran puntiagudos y había demasiados, como si tuviera varias filas de dientes de tiburón. «Los que extrañan a sus familias funcionan mejor», le dijo al hombre que lloraba. «El dolor los hace más cooperativos». Nos hicieron formar una fila y empezamos a caminar. Pero no íbamos hacia el norte, hacia Estados Unidos. Íbamos hacia el sur, hacia unas montañas que se veían negras contra el cielo nublado. Mientras caminábamos traté de entender qué estaba pasando. ¿Quiénes eran esas cosas? ¿Qué querían de nosotros? ¿Y por qué Ramón trabajaba con ellos? Después de caminar como 1 hora, llegamos a la entrada de una cueva. Era una entrada grande, como la boca de un animal gigante. De adentro salía un aire caliente que olía a cosas que no quiero recordar. «Aquí es donde van a vivir ahora», dijo la figura sin ojos. «Aquí es donde van a trabajar». Nos empujaron hacia adentro de la cueva. Había antorchas en las paredes que daban una luz amarillenta y débil. Pude ver que la cueva se extendía muy profundo hacia la montaña, con túneles que se perdían en la oscuridad. Pero lo que más me asustó fue lo que vi en el suelo. Había herramientas de trabajo, picos, palas, carretillas viejas, y también había otras cosas. Ropa desgarrada, zapatos sin sus dueños, mochilas vacías.
como si muchas personas hubieran pasado por ahí antes que nosotros. ¿Qué vamos a trabajar?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Van a excavar, respondió la figura. Van a hacer túneles más profundos. Siempre necesitamos túneles más profundos. ¿Para qué? La figura se rió. Era una risa horrible, como si tuviera piedritas en la garganta. Para que más de nosotros pueda subir, respondió. Para que más de nosotros pueda llegar a la superficie. Ahí entendí la verdad terrible. Esas cosas no eran de este mundo. Vivían bajo la tierra y necesitaban túneles para salir. Y nosotros, los migrantes desesperados, éramos la mano de obra perfecta. Nadie nos buscaría. Nadie sabría dónde estábamos. Nos llevaron más adentro de la cueva, a una parte donde había como celdas hechas de piedra. En cada celda había una persona. Algunas se veían como si llevaran años ahí. Sus caras estaban pálidas y sus ojos parecían vacíos. «Estos van a enseñarles qué hacer», dijo la figura señalando a los prisioneros. «Algunos llevan aquí mucho tiempo. Son muy buenos trabajadores ahora». Uno de los prisioneros se acercó a los barrotes de su celda. Era un hombre mayor, tal vez de la edad de mi papá. Me miró con ojos que habían perdido toda esperanza. «¿De dónde son ustedes?», nos preguntó con voz ronca. «De México», respondí. «¿Usted cuánto tiempo lleva aquí?» «Ya no me acuerdo», respondió. «Los días se vuelven iguales cuando no hay sol, cuando no hay más que trabajo y dolor. ¿Nunca han tratado de escapar?» El hombre se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Escapar? ¿A dónde?» «Estamos en medio de la nada, rodeados de criaturas que pueden seguir nuestro olor por kilómetros. Y además, se acercó más a los barrotes y bajó la voz. Después de un tiempo trabajando aquí uno empieza a cambiar. Empieza a volverse como ellos. Es como si la oscuridad de este lugar se metiera dentro de uno y no saliera nunca. Nos metieron en una celda grande donde cabíamos los 6 que quedábamos. El suelo era de piedra fría y húmeda. No había camas ni mantas, ni nada más que un balde en la esquina para nuestras necesidades. Esa primera noche en la cueva nadie pudo dormir. Podíamos escuchar sonidos terribles que venían de los túneles más profundos. Sonidos como si algo grande se estuviera moviendo, como si la tierra misma estuviera viva. También podíamos escuchar a las otras personas prisioneras. Algunos lloraban en silencio, otros hablaban solos, y algunos hacían sonidos que ya no parecían humanos. Cuando amaneció, aunque ahí adentro no podíamos ver el sol, las figuras vinieron por nosotros, nos dieron herramientas y nos llevaron a un túnel donde teníamos que excavar. «Tienen que hacer el túnel más profundo», nos dijeron. «Tienen que llegar hasta donde están los otros». «¿Qué otros?», me pregunté. «Los que están esperando», respondió la figura sin ojos. «Los que han estado esperando mucho tiempo para subir». Comenzamos a trabajar. La tierra era dura y estaba llena de piedras. Cada golpe de pico hacía que me dolieran las manos y la espalda. Pero si nos deteníamos, las figuras nos gritaban con sus voces horribles. Después de varias horas de trabajo, uno de los hombres de mi grupo, un joven que se llamaba Miguel, golpeó la pared con su pico y ésta se rompió. Del otro lado salió un aire que olía a muerte. «¿Qué hay ahí?», preguntó Miguel asomándose por el agujero. Lo que vio lo hizo gritar y caer hacia atrás. Sus ojos estaban llenos de un terror que nunca había visto antes. Hay cientos de ellos», susurró, esperando en la oscuridad, esperando a que los túneles estén listos. Una de las figuras se acercó rápidamente y miró por el agujero. Sonrió con esa boca llena de dientes horribles. «Perfecto», dijo. «Ya casi es tiempo». «¿Tiempo para qué?», pregunté. «Para la cosecha», respondió. «Para cuando suban todos a buscar más trabajadores como ustedes». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla sin fin. Nos despertaban antes del amanecer y nos hacían trabajar hasta muy tarde. La comida que nos daban era una pasta gris que sabía a tierra húmeda, pero era lo único que teníamos para no desmayarnos. Cada día que pasaba, el túnel se hacía más profundo, y cada día podíamos escuchar mejor los sonidos que venían del otro lado de la pared que había roto Miguel. Era como si hubiera una multitud esperando ahí abajo, susurrando cosas que no podíamos entender. Miguel ya no era el mismo después de haber visto lo que había al otro lado del agujero. Pasaba las noches despierto, mirando la pared con ojos que parecían vidrio. Cuando tratábamos de hablar con él,
Solo repetía lo mismo una y otra vez. Son tantos. Son demasiados. Cuando salgan no va a quedar nada. El hombre del tobillo torcido, que se llamaba Antonio, empezó a enfermarse. Su pierna se puso morada y le salió una infección que olía mal. Cuando se lo dijimos a las figuras, solo se rieron. Si no puede trabajar, no necesita comer, dijeron. Antonio siguió empeorando cada día. Por las noches gemía de dolor y pedía agua, pero las figuras no le daban nada. Al quinto día dejó de quejarse. Al sexto día ya no se movía. Cuando las figuras vinieron a sacarlo de la celda, Antonio abrió los ojos. Pero ya no eran sus ojos. Eran completamente negros, como los agujeros en la cara de las criaturas. Se levantó con movimientos raros, como un títere, y siguió a las figuras sin decir nada. ¿A dónde lo llevan?, pregunté a uno de los prisioneros viejos. A trabajar en los túneles más profundos, me respondió. Los que se enferman y se vuelven como ellos trabajan mejor. Ya no sienten dolor, ya no necesitan descanso. Esa noche escuché la voz de Antonio viniendo de algún lugar muy abajo en la cueva. Pero ya no sonaba como él. Sonaba como las otras criaturas, con esa voz aguada y extraña. Después de 2 semanas trabajando, algo cambió. Las figuras parecían más nerviosas, más activas. Corrían por los túneles haciendo ruidos extraños, como si estuvieran preparando algo importante. Una noche, la figura sin ojos vino a nuestra celda. Nos miró uno por uno con esos agujeros negros donde deberían estar sus ojos. Mañana es el día, dijo. Mañana empezamos la cosecha. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel con voz temblorosa. Significa que van a ayudarnos a conseguir más trabajadores, respondió la figura. Van a regresar al mundo de arriba con nosotros. ¿Nos van a dejar ir?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no me iba a gustar. La figura se rió con esa risa horrible. Van a ir, sí, pero no como llegaron. Esa noche no pude dormir nada. Sabía que algo terrible iba a pasar, pero no sabía qué. Los sonidos que venían de los túneles profundos eran más fuertes que nunca. Era como si miles de cosas estuvieran moviéndose, preparándose. Cuando llegó la mañana, las figuras nos sacaron de las celdas a todos. No solo a mi grupo, sino a todos los prisioneros. Había como 30 personas, algunas que parecían llevar años ahí. Nos llevaron al túnel principal, el más grande de todos. Ahí estaba Ramón, pero se veía diferente. Su piel estaba más pálida y sus ojos tenían un brillo raro. Cuando me vio, sonrió de una manera que me dio terror. ¿Cómo te sientes, Carlos?, me preguntó. ¿Ya te acostumbraste a tu nuevo hogar? ¿Por qué nos hiciste esto?, le pregunté. ¿Por qué nos trajiste aquí? Porque necesitaba trabajadores, respondió. Y porque ellos me prometieron algo a cambio. ¿Qué te prometieron? Ramón se acercó más a mí. Pude ver que sus dientes estaban empezando a cambiar, a volverse más puntiagudos. Me prometieron que nunca me iba a morir, susurró. Me prometieron que iba a vivir para siempre como ellos. Fue entonces cuando entendí que Ramón también había sido una víctima en algún momento. Pero había elegido unirse a ellas en lugar de resistir. Las figuras nos hicieron formar una fila larga. En la pared del túnel habían abierto un agujero gigante. Del otro lado salía un aire caliente que traía consigo sonidos terribles. Van a pasar al otro lado, nos dijeron. Van a conocer a los que han estado esperando. Una por una, empezaron a empujar a las personas hacia el agujero. Los que entraban gritaban al principio, pero después los gritos se callaban, y luego salían del otro lado, pero ya no eran las mismas personas. Salían con la piel pálida y los ojos negros. Caminaban de esa manera extraña como títeres, y sonreían con bocas llenas de dientes puntiagudos. Cuando llegó el turno de Miguel, trató de resistirse. 2 figuras lo agarraron y lo arrastraron hacia el agujero. Sus gritos se escucharon por un rato, y luego silencio. 5 minutos después salió del otro lado. Pero ya no era Miguel. Era una de esas cosas. Yo era el siguiente en la fila. Las figuras me empujaron hacia el agujero. Traté de luchar, pero eran más fuertes que yo. Cuando me acerqué al agujero pude ver lo que había del otro lado. Era un lugar enorme, como una catedral subterránea. Pero en lugar de estar llena de bancas, estaba llena de criaturas. Cientos, tal vez miles de ellas. Todas esperando,
todas mirando hacia el agujero por donde yo iba a entrar, y en el centro de todo había algo más grande. Algo que parecía estar hecho de sombras y dientes. Era como un rey de todas esas criaturas. Y cuando me vio, sonrió con una boca que parecía no tener fin. «Bienvenido», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy adentro de la tierra. «Has venido a ayudarnos con nuestro trabajo». «¿Qué trabajo?», pregunté, aunque ya no quería saber la respuesta. «Vamos a subir a la superficie», respondió. «Vamos a visitar todas las ciudades, todos los pueblos, y vamos a traer a más personas como tú para que nos ayuden a construir más túneles». «¿Para qué necesitan más túneles?». La cosa gigante se rió. Era una risa que hacía temblar toda la cueva. «Para traer a los que están aún más abajo», respondió. «Para los que han estado durmiendo en el centro de la tierra, para los verdaderos dueños de este mundo». Me empujaron hacia adelante, hacia donde estaba la cosa gigante. Cuando me tocó con una de sus garras, sentí como si algo frío y oscuro entrara en mi cuerpo. Era como si me estuviera llenando de una maldad que no era mía. Traté de resistirme, de mantener mi mente clara, pero era muy difícil. La oscuridad se extendía por todo mi cuerpo como agua fría. Podía sentir cómo mis pensamientos empezaban a cambiar, cómo dejaba de importarme mi familia, mi vida anterior, pero una parte pequeña de mí seguía siendo yo, una parte que luchaba contra la oscuridad y que trataba de recordar quién era realmente. Cuando terminaron conmigo, me hicieron formar parte de su grupo. Ahora yo también tenía la piel pálida y los ojos oscuros. También caminaba de esa manera extraña, y tenía dientes puntiagudos. Pero por dentro, en esa parte pequeña que seguía siendo humana, estaba gritando. Nos prepararon para la cosecha. Nos dieron ropa nueva que parecía normal, para que no asustáramos a la gente cuando saliéramos a la superficie. Nos enseñaron a hablar de manera normal, a fingir que éramos personas comunes. «Van a ir a las ciudades fronterizas», nos dijeron. «Van a buscar a más personas que quieran cruzar a Estados Unidos. Van a traerlas aquí». «¿Y si se niegan a venir?», preguntó una de las criaturas que antes había sido humana. «No se van a negar», respondió la cosa gigante, «porque ustedes van a saber exactamente qué decirles. Van a conocer sus miedos, sus esperanzas, van a saber cómo convencerlas». Era cierto. Podía sentir que ahora tenía una habilidad nueva, horrible. Podía ver dentro de las personas, conocer sus secretos, sus deseos más profundos, y podía usar esa información para manipularlas. La noche antes de salir a la superficie tuve una pesadilla. Soñé que estaba de vuelta en mi pueblo, con mi esposa y mis hijos. Pero en el sueño, yo era un monstruo que había venido a hacerles daño. Me desperté gritando, y por un momento recordé quién había sido antes. Recordé el amor que sentía por mi familia, la esperanza que tenía de darles una vida mejor, pero la oscuridad que había dentro de mí era más fuerte. Y sabía que cuando llegara el momento, iba a hacer exactamente lo que ellas me habían enseñado. Íbamos a subir a la superficie. Íbamos a buscar más víctimas. Y yo iba a ayudarles, aunque una parte de mí estuviera gritando por dentro, porque ya no era completamente humano. Era algo peor. Era una cosa que parecía humana por fuera, pero que por dentro estaba llena de oscuridad y hambre. Y lo peor de todo era que sabía exactamente dónde iba a ir primero. Iba a ir a casa. Salimos de la cueva una noche sin luna. Éramos 20 criaturas que parecíamos personas normales, pero por dentro éramos algo completamente diferente. Caminamos por el desierto en silencio, siguiendo caminos que solo nosotros podíamos ver ahora. La cosa gigante nos había dado instrucciones claras. Teníamos que separarnos y ir a diferentes ciudades y pueblos cerca de la frontera. Teníamos que buscar a personas desesperadas, personas que estuvieran dispuestas a arriesgar todo por una oportunidad mejor, y teníamos que traerlas de vuelta. Yo sabía exactamente a dónde ir. La parte oscura de mí me decía que fuera a mi pueblo en Oaxaca, que fuera donde estaba mi familia, pero la pequeña parte humana que quedaba en mí luchaba contra esa idea. Trataba de decirme que fuera a cualquier otro lugar, que no pusiera en peligro a mi esposa y mis hijos. El problema era que la parte oscura era más fuerte cada día que pasaba, y sabía cosas que yo no sabía antes. Sabía que mi esposa había tenido que vender nuestros últimos pollos para comprar medicina para el bebé.
Sabía que había llorado todas las noches desde que me fui, preguntándose si algún día iba a regresar. Sabía que estaba desesperada, y eso la hacía perfecta. Me tomó 3 días llegar a mi pueblo. Cuando llegué ya era de noche. Todo se veía igual que cuando me había ido, pero al mismo tiempo se veía diferente. Más pequeño, más vulnerable. Fui directamente a mi casa. Era una casita de adobe con techo de lámina, igual que todas las otras en el pueblo. Había luz adentro, lo que significaba que mi esposa seguía despierta. Me quedé parado afuera por un rato luchando conmigo mismo. La parte humana me gritaba que me fuera, que no entrara. Pero la parte oscura ya había ganado. Toqué la puerta. ¿Quién es?, preguntó la voz de mi esposa desde adentro. Sonaba cansada y asustada. Soy yo, María, soy Carlos. El silencio que siguió duró una eternidad. Luego escuché pasos corriendo hacia la puerta. Cuando se abrió, vi la cara de mi esposa. Estaba más delgada que cuando me fui, con ojeras profundas y el pelo descuidado. Pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Carlos, susurró y se lanzó a abrazarme. Cuando me tocó, pude sentir su calor humano. Por un momento, la parte oscura de mí se debilitó y recordé lo que era amar de verdad. Recordé por qué había arriesgado todo para tratar de darle una vida mejor. Pensé que habías, dijo llorando contra mi pecho. Pensé que nunca ibas a regresar. Ya estoy aquí, le dije, aunque sabía que eso no era completamente cierto. Los niños salieron corriendo de su cuarto. Mi hijo mayor de 5 años se abrazó a mis piernas. El bebé, que ya tenía 8 meses y había crecido mucho desde que me fui, me miraba con curiosidad desde los brazos de su madre. Por unas horas, traté de ser el esposo y padre que había sido antes. Jugué con los niños, abracé a mi esposa, comí la cena que me preparó con los pocos ingredientes que tenía en casa, pero la parte oscura de mí no dejaba de susurrar. Me decía que mirara cómo vivían, que viera lo delgados que estaban los niños, lo preocupada que se veía mi esposa. Me decía que todavía podía darles una vida mejor. Cuando los niños se fueron a dormir, mi esposa y yo nos quedamos solos en la cocina. Ella me tomó de las manos y me miró a los ojos. «¿Qué pasó, Carlos?», me preguntó. «¿Por qué regresaste? ¿Conseguiste trabajo del otro lado?». Era el momento perfecto. La parte oscura de mí sabía exactamente qué decir. No pude cruzar, le mentí. Pero conocí a alguien que puede ayudarnos. Alguien que puede darnos trabajo a los dos. ¿Los dos?, preguntó con los ojos brillando de esperanza. Sí, hay un lugar donde necesitan trabajadores. Familias completas. Nos dan casa, comida, todo lo que necesitamos. Y podemos llevar a los niños. María me apretó las manos más fuerte. ¿En serio? ¿No estás inventando para hacerme sentir mejor? La parte humana de mí gritaba que le dijera la verdad, que le dijera que huyera lo más lejos posible. Pero la parte oscura ya tenía control de mi boca. «Te lo juro», le dije. «Es nuestra oportunidad de tener la vida que siempre quisimos». Esa noche, mientras María dormía a mi lado, yo me quedé despierto mirando el techo. Podía escuchar las voces de las otras criaturas llamándome desde muy lejos, diciéndome que me apurara. También podía escuchar algo más. La respiración suave de mis hijos en el cuarto de al lado, el latido del corazón de mi esposa, los sonidos de una familia que confiaba en mí completamente y sabía que los iba a traicionar. Al día siguiente les dije que teníamos que irnos esa misma noche, que el trabajo empezaba pronto y no podíamos perder la oportunidad. María empacó nuestras pocas pertenencias en 2 bolsas pequeñas. Los niños estaban emocionados porque les había dicho que íbamos a una aventura. «¿Vamos a vivir en una casa grande, papá?», me preguntó mi hijo mayor. «Sí», le respondí, y esa palabra me quemó la garganta como ácido. Salimos del pueblo cuando empezó a oscurecer. Yo cargaba al bebé y María llevaba al niño mayor de la mano. Caminamos por el mismo camino que yo había tomado 3 días antes. Con cada paso que dábamos, mi familia se acercaba más al horror que las esperaba, y yo era el que los llevaba ahí. Después de caminar varias horas, llegamos al punto donde me esperaban las otras criaturas. Estaban escondidas entre los arbustos, pero yo podía verlas perfectamente en la oscuridad. «¿Quiénes son esos?», preguntó María señalando hacia las sombras. «Son las personas que nos van a ayudar», le dije. Las criaturas salieron de su escondite. En la oscuridad mi esposa no podía ver bien sus caras, pero yo sí podía ver su sonrisa horrible.
Bienvenidos, dijo una de ellas con voz que trataba de sonar amigable. ¿Están listos para su nueva vida? Mi hijo mayor se escondió detrás de las piernas de su madre. El bebé empezó a llorar, como si pudiera sentir que algo estaba mal. Carlos, me susurró María al oído. Algo no me gusta de esta gente. Era su última oportunidad. Su última oportunidad de escapar. Si me hubiera dicho que se quería regresar, tal vez la parte humana de mí hubiera podido ganar y detener todo esto. Pero en lugar de eso, le puse una mano en el hombro. Todo va a estar bien, le mentí. Confía en mí. Y esas fueron las últimas palabras que dije como el Carlos que había sido antes. Las criaturas nos rodearon y empezamos a caminar hacia las montañas, hacia la cueva, hacia el lugar donde mi familia iba a desaparecer para siempre. En el camino, mi esposa trató de hacerme plática, pero yo ya casi no podía responderle. La parte humana de mí se estaba desvaneciendo rápidamente, reemplazada por algo frío y hambriento. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, María por fin entendió lo que estaba pasando. Vio las antorchas en las paredes, sintió el olor horrible que salía de adentro, escuchó los sonidos terribles que venían de los túneles profundos. «Carlos», me gritó, «¿qué es este lugar? ¿Qué está pasando?» La miré con ojos que ya no eran completamente humanos. «Es nuestro nuevo hogar», le dije con una voz que sonaba como la de las otras criaturas. Trató de correr, pero ya era muy tarde. Las otras criaturas la agarraron a ella y a los niños. Sus gritos se perdieron en la oscuridad de la cueva mientras las llevaban hacia adentro. Yo me quedé parado en la entrada, viendo cómo desaparecían. La última parte humana de mí se rompió completamente en ese momento. Ahora han pasado 6 meses desde esa noche. Vivo en los túneles profundos con las otras criaturas. Mi esposa y mis hijos también están aquí, pero ya no son las personas que yo amaba. Son cosas como yo ahora. Trabajamos día y noche excavando túneles más profundos. Los túneles se extienden ahora por cientos de kilómetros bajo la tierra, conectando diferentes partes de México y Estados Unidos. Y cada semana, más de nosotros salimos a la superficie a buscar más familias desesperadas. Más personas que sueñan con una vida mejor y están dispuestas a confiar en extraños. La cosecha nunca termina. A veces, en mis momentos más silenciosos, trato de recordar cómo se sentía ser humano. Trato de recordar el amor que sentía por mi familia antes de traicionarlos. Pero esos recuerdos se desvanecen más cada día. Pronto no va a quedar nada de Carlos Mendoza Rivera de Oaxaca, México. Solo va a quedar esta cosa que camina por la superficie del mundo, buscando más víctimas para alimentar el hambre que nunca termina. Y si algún día te encuentras con alguien que te promete llevarte a una vida mejor, alguien que conoce exactamente lo que quieres escuchar, alguien que parece entender tu desesperación perfectamente, corre. Corre tan rápido como puedas, porque tal vez sea alguien como yo. Y si confías en mí, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Te voy a llevar a un lugar del que nunca vas a poder salir. Un lugar donde los sueños se convierten en pesadillas. Un lugar donde la esperanza se convierte en horror. Y donde las personas que amas se convierten en monstruos, como yo. Mi nombre es Rodrigo, y nunca imaginé que mis recuerdos más oscuros estarían grabados en la tierra árida del desierto de Sonora. Si alguien me hubiera contado hace unos años lo que sucedería, no lo habría creído. Pero el desierto tiene una forma de cambiarte, de hacerte dudar de todo lo que alguna vez supiste. Era una tarde calurosa, el sol caía a plomo, haciendo que el suelo pareciera hervir. Veníamos caminando desde temprano, el grupo de migrantes que se había reunido en la frontera, cada uno con su propio motivo, su propio sueño de una vida mejor. Nadie hablaba mucho. El silencio en el desierto lo absorbe todo, y las voces se pierden, como si el aire mismo las tragara. Yo no estaba allí por elección, lo admito. Al principio, cuando tomé la decisión de cruzar, todo parecía más sencillo. Una frontera que atravesar, un futuro por delante, la promesa de algo mejor. Pero pronto me di cuenta de que el desierto no perdona a quienes subestiman su vastedad. Cada paso que daba me alejaba más de lo que conocía y acercaba más a un lugar del que pocos regresan. «Rodrigo, ¿estás bien?», me preguntó José, uno de los más jóvenes del grupo, mientras me veía caminar, perdido en mis pensamientos. «Sí, todo bien.
Solo un poco de calor. Respondí, aunque la verdad es que mis piernas ya comenzaban a sentir el peso de la caminata. El calor era insoportable, y la sed me quemaba la garganta, pero no podíamos parar. El guía, un hombre llamado Omar, nos había advertido que el desierto no perdona a los que descansan demasiado tiempo. El grupo seguía avanzando, pero pronto comenzamos a perdernos. Las huellas en la arena desaparecían a medida que avanzábamos, como si el desierto quisiera borrar todo rastro de nosotros. Cada vez que miraba a mi alrededor, el horizonte se veía igual, una vasta extensión de tierra seca, sin vida, sin esperanza. El cielo estaba tan despejado que parecía estar mirándonos con indiferencia. De repente, a lo lejos vi algo que no supe identificar. Era una figura, pero no estaba seguro de si era una ilusión provocada por el calor o si realmente había alguien allí. Me detuve y la señalé con la mano. ¿Lo ven?, dije casi en un susurro. El grupo se detuvo, y todos miraron en la dirección que señalaba. La figura estaba de pie, inmóvil, en medio de la nada. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Era difícil saber si era un hombre, una mujer o algo más. El sol reflejaba en la piel de la figura, dándole un brillo extraño. José dio un paso hacia adelante. ¿Será otro migrante?, preguntó. Pero algo no me parecía bien. Esa figura no estaba como nosotros, no estaba cansada, no estaba agotada. Parecía ser parte del paisaje, como si se hubiera fundido con el desierto mismo. Omar, el guía, levantó la mano y nos hizo una señal para seguir caminando. Pero la figura no dejaba de mirarnos. La sensación de incomodidad creció en mí. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía decir qué exactamente. «Vamos, sigan caminando. No hay tiempo para perder», dijo Omar con tono firme. Y así lo hicimos. La figura desapareció en la distancia, y aunque no hablábamos de ello, todos sentíamos que algo raro había sucedido. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Mientras continuábamos avanzando, el calor empezó a volverse insoportable. El agua en nuestras mochilas se había reducido a nada, y la sed ya era una tortura. El sol parecía nunca querer ceder, y la sensación de estar atrapado en ese desierto infinito comenzó a mermar nuestra moral. José, el más joven, comenzó a tambalear. «Omar, no aguanto», dijo con voz entrecortada. Omar lo miró pero no dijo nada. Sabíamos que no podíamos parar. Cada minuto que pasábamos en ese desierto era un minuto más lejos de nuestro destino. Y a veces, el simple hecho de seguir caminando era la única forma de mantener la esperanza. Al caer la tarde, el desierto se tornó aún más extraño. El cielo empezó a cambiar de color, y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Mientras caminaba, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca, solo la vasta extensión de arena y roca. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro bajo y lejano, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. «Rodrigo», volvió a sonar más cercano esta vez. El viento soplaba con fuerza, y sentí cómo la arena se colaba entre mis ropas, como si el desierto estuviera tratando de engullirme. El susurro volvió, y esta vez no era solo mi nombre lo que escuchaba, sino palabras que no lograba entender. Palabras que parecían surgir de la misma tierra. «Rodrigo, ayuda». Mi corazón empezó a latir con fuerza. La sensación de que algo estaba mal se apoderó de mí. Miré a Omar, pero él no parecía haberse dado cuenta de lo que ocurría. José estaba a mi lado, respirando con dificultad, pero no se había percatado de nada. El susurro se hizo más fuerte, más claro, y fue en ese momento cuando lo vi, en la distancia, una figura, nuevamente. Pero esta vez no era como la anterior. Estaba mucho más cerca, demasiado cerca. Parecía estar caminando entre las dunas, moviéndose lentamente hacia nosotros. Mis piernas temblaban. No sabía si debería acercarme o huir, pero algo en esa figura me atraía, algo que no podía describir. El viento se levantó, y en medio de la tormenta de arena, la figura desapareció. El miedo me recorrió entero. No podíamos quedarnos ahí.
Debíamos seguir, pero no sabíamos a dónde íbamos. Todo parecía difuso, como si el desierto nos estuviera absorbiendo lentamente, llevándonos a un lugar que no podíamos comprender. No sé cuánto tiempo caminamos después de la desaparición de esa figura. El sol se había ido, dejando atrás un cielo naranja y rojizo que se fundía con las dunas. La tormenta de arena, aunque leve, seguía arrastrando partículas que dificultaban nuestra visión. José seguía a mi lado, pero su respiración era entrecortada. Lo miré con preocupación, pero no dije nada. ¿Qué podíamos hacer? El desierto era un ente que no te permitía titubear. Cualquier error era mortal. De repente, sentí una presión en el pecho. No era por el calor ni por la sed. Era una sensación más profunda, como si algo me estuviera observando con intensidad. Miré al grupo, que caminaba en silencio. Todos parecían tan exhaustos, pero nadie se atrevió a hablar del temor que nos había invadido. Nadie mencionó la figura. José empezó a tambalear de nuevo. Esta vez se desplomó sobre la arena sin previo aviso, dejando caer su mochila a un lado. No había gritos, solo el sonido seco de su cuerpo tocando el suelo caliente. «¡José!», exclamé apresurándome a su lado. Al verlo caer, algo dentro de mí rompió. No era solo el cansancio ni la sed lo que nos estaba matando. Era el desierto, la desesperación que se colaba en cada rincón de nuestra mente. Era como si la tierra misma nos estuviera absorbiendo poco a poco. «No te preocupes, hermano, te voy a ayudar», dije mientras trataba de levantarlo, pero al tocar su hombro, el contacto fue extraño. Su piel estaba fría, muy fría, y no respondía. Me detuve un instante, confundido, sin saber si lo que estaba viviendo era real. No podía ser posible. José estaba allí, a mi lado, pero su cuerpo parecía vacío, vacío de vida. Miré alrededor buscando a Omar, pero no lo vi, tampoco a los demás. El desierto había tragado nuestras voces, nuestra humanidad. Todo parecía distorsionado. El aire olía diferente, como si algo estuviera a punto de suceder, algo terrible. «José», susurré tomándolo con más fuerza. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. En ese momento escuché un ruido extraño, un murmullo lejano que parecía provenir de la misma arena. Primero lo tomé como el viento, pero luego se hizo más fuerte, más claro. Era como una canción, pero no podía entenderla. Las palabras estaban llenas de desesperación, de un dolor que parecía surgir de la misma tierra. «Rodrigo». Esa voz resonó en mi cabeza de nuevo, la misma que me había llamado antes, pero esta vez sonaba diferente, más intensa, más urgente. La figura que había visto antes volvió a aparecer, pero esta vez no estaba en el horizonte, ni al final de las dunas. Estaba más cerca, mucho más cerca. Casi podía tocarla. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si no fueran ojos humanos. Parecía una sombra, pero una sombra que no correspondía al sol que se estaba poniendo. Me levanté con el corazón acelerado. Miré a mi alrededor. El desierto parecía infinito, pero las sombras que me rodeaban no lo eran. Se alargaban, se deformaban, como si estuvieran jugando con nosotros. Los susurros seguían, ahora mezclados con risas, pero no risas humanas, sino algo mucho más siniestro. Cada risa me calaba hasta los huesos, me envolvía en un frío inexplicable. «¡Omar!», grité, pero mi voz sonó ahogada, como si las palabras no pudieran salir de mi garganta. No hubo respuesta. La figura avanzó, moviéndose de una forma que no se parecía a un ser humano. Su cuerpo, una masa oscura, estaba formada por sombras que se estiraban hacia mí. No sabía si debía correr, si debía mirar, o si simplemente debía quedarme quieto y esperar lo que vendría. En mi desesperación, tomé la mochila de José y comencé a caminar, sin un rumbo fijo, sin un destino claro. Ya no veía las huellas de los demás migrantes. De repente, el desierto parecía vacío, como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejando solo esa figura que se acercaba con cada paso. Mi respiración se aceleró y mi piel comenzó a sudar. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. Mi mente no sabía qué hacer. ¿Había sido una alucinación? ¿Una sombra creada por el calor y la sed?
pero no podía ignorar la sensación que me había quedado en el pecho. No estaba solo en el desierto. Algo más nos acompañaba. De repente, escuché un grito lejano. Era débil, como si alguien estuviera llamando, pidiendo ayuda. El sonido me hizo detenerme. Era la voz de José. Volteé, pero no había nadie. Solo el viento y las sombras. El grito se repitió, esta vez más cerca. «Rodrigo, ayúdame». No lo podía creer. ¿Era José? ¿O algo que tomaba su forma, su voz? Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí hacia el sonido, atravesando las dunas sin pensarlo, sin darme cuenta de que me adentraba más y más en lo profundo del desierto, donde la luz se desvanecía y el silencio se hacía más pesado. Al llegar al lugar de donde provenía el grito no encontré a nadie. Solo había silencio. Y la misma figura, esta vez parada frente a mí, más cerca que nunca. «Te he estado esperando, Rodrigo». La voz no era humana. Era la tierra misma hablándome, arrastrándome hacia su interior. El desierto no solo consume cuerpos, consume almas. Y yo estaba a punto de ser una más. El miedo me paralizó, pero la figura, con sus ojos brillando con una intensidad que no podía comprender, no me dio tiempo para pensar. Sus brazos se extendieron, no con violencia, sino con una suavidad aterradora, como si las sombras de su cuerpo se fueran a envolver a mí, tragándome lentamente sin que pudiera hacer nada para detenerlo. El desierto ya no era solo un lugar árido y silencioso. Ahora era una presencia, una entidad viva que me observaba, que me sentía, que me estaba devorando desde dentro. «Rodrigo». La voz susurró ahora tan cerca que podía sentir el aire frío en mi rostro. No era mi nombre lo que pronunciaba, sino algo más. Algo que no podía identificar. Mi mente no podía procesarlo. En un arranque de desesperación di un paso atrás. El suelo estaba más suave, como si la tierra estuviera absorbiendo mis pies. Intenté correr, pero mis piernas no respondían como antes. El cansancio, la sed, la sensación de estar atrapado en un lugar sin fin me hicieron sentir más débil con cada paso. El grito de José volvió a resonar en el aire, pero esta vez no estaba tan lejos. Ahora era un susurro, mezclado con el viento, como si las voces del desierto hubieran comenzado a retumbar en mi cabeza. «Rodrigo». La voz se convirtió en un canto, un eco extraño que se multiplicaba, se envolvía y se repetía, de forma cada vez más rápida. El viento se levantó nuevamente, llevándome en su dirección, empujándome hacia esa figura que no dejaba de mirarme. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies. No era una vibración natural. Era como si la tierra estuviera viva, como si el desierto estuviera despertando. Las sombras a mi alrededor se alargaron más y más, y el sol ya se había ido, dejando paso a la penumbra. No podía entender qué estaba sucediendo. Pero algo dentro de mí me decía que todo lo que había vivido hasta ese momento no era real. Estaba atrapado en una ilusión, en un ciclo que el desierto había creado para atraparme. La sed, el cansancio, la desesperación, todo se había fusionado en algo más grande, algo que no pertenecía a este mundo. Volví a mirar hacia atrás, y fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaría. Omar, el guía, apareció entre las sombras, caminando en silencio, con la mirada fija. Su rostro, aunque familiar, no era el mismo. Había algo en su expresión que me heló la sangre. No era la mirada de un hombre cansado, sino la mirada vacía de alguien que ya no estaba allí, alguien que había sido reemplazado por algo más, algo que formaba parte de esa oscuridad que nos rodeaba. «Omar», susurré sin poder creer lo que veía. Él no respondió. Solo caminaba lentamente como si no tuviera prisa. De repente su figura se desvaneció ante mis ojos, como una sombra que se disolvía en la nada. «No, no puede ser», murmuré, el miedo comenzando a tomar control de mi cuerpo. Corrí de nuevo sin saber hacia dónde. No podía quedarme ahí. Necesitaba salir, necesitaba huir de las voces, de las sombras, de todo lo que el desierto me estaba ofreciendo. Miré hacia todos lados, pero ya no sabía cuál dirección tomar. Cada paso parecía hacer que el desierto se alargara más, que el horizonte se desvaneciera.
Era como estar atrapado en un círculo sin fin, donde la esperanza no tenía cabida. La figura apareció nuevamente ante mí, más cerca que nunca. Esta vez las sombras que la rodeaban parecían querer tomar forma, como si fueran criaturas que no pertenecían a este mundo. «Rodrigo». La voz susurró esta vez en un tono que parecía burlarse de mí, como si se estuviera alimentando de mi desesperación. «¿Qué eres?», grité, aunque mis palabras se ahogaron por el viento. No sabía si estaba hablando conmigo mismo o con la criatura que estaba ante mí. Mi mente ya no podía seguir la lógica de lo que estaba sucediendo. La figura avanzó lentamente, pero ahora era diferente. Ya no solo se movía entre las sombras, sino que parecía caminar sobre la tierra misma, como si fuera una extensión del desierto. Y entonces, la tierra tembló nuevamente. «¡No!», grité tomando las últimas fuerzas que me quedaban y retrocediendo, pero no importaba cuán lejos corriera. El desierto se hacía más grande, más denso. Las sombras me rodeaban y el suelo parecía hundirse bajo mis pies. Cada vez que trataba de escapar, las huellas desaparecían, como si todo lo que hacía estuviera siendo borrado por la misma arena que me mantenía atrapado. Al final me detuve, agotado, sin fuerzas para seguir. La figura se acercó aún más, y pude ver los detalles de su rostro, o lo que quedaba de él. No era humano. Había algo en esos ojos que me atravesaba, algo que no pertenecía a este mundo. Era como si toda la oscuridad del desierto estuviera concentrada en su mirada. «Te hemos estado esperando, Rodrigo». La voz murmuró una vez más, esta vez con una calma inquietante. Y fue entonces cuando entendí la verdad. El desierto no solo nos atrapaba físicamente, sino también mentalmente. La arena, las sombras, las voces, todo formaba parte de una trampa que jamás nos permitiría salir. Todos los migrantes que habían cruzado antes que yo, todos los que se habían perdido en esas dunas interminables, ahora formaban parte de ese lugar. Eran sombras, ecos, murmullos que se desvanecían y regresaban. Eran los fantasmas del desierto. «Bienvenido al desierto, Rodrigo». Y las sombras me envolvieron, llevándome hacia el mismo lugar que me había atrapado desde el principio. Me dejé llevar por las sombras, incapaz de resistirme, como si algo dentro de mí hubiera dejado de luchar. Mis piernas ya no me respondían. El peso del cansancio y la desilusión me aplastaban. La figura seguía avanzando, su presencia ahora envolviendo todo a mi alrededor. El sonido del viento, el eco de las voces perdidas en el desierto. Todo comenzaba a mezclarse en una sinfonía de desesperación. La tierra bajo mis pies parecía hundirse más y más, como si la misma arena estuviera devorándome. No podía ver nada más allá de esa oscura forma que me seguía. El desierto ya no era solo un espacio vacío, era una entidad que nos atraía, que nos absorbía lentamente poco a poco, hasta que ya no quedaba nada más que nuestro eco, nuestra sombra. «No, no quiero», susurré, pero ni yo mismo sabía si las palabras provenían de mi garganta o si simplemente eran pensamientos perdidos que se deslizaban en la oscuridad. En ese momento algo extraño ocurrió. La figura que hasta ahora parecía estar hecha de sombras comenzó a desvanecerse. El aire se volvió más denso y las voces comenzaron a calmarse, como si, de repente, el desierto hubiera dejado de respirar. Miré a mi alrededor y todo se desmoronó ante mis ojos. Las dunas, el horizonte, la oscuridad, todo se empezó a disolver, como si nunca hubiera estado allí. Un resplandor suave comenzó a llenar el espacio a mi alrededor. No era luz, pero tampoco oscuridad. Era algo intermedio, algo que no podía comprender, algo que no pertenecía al desierto, pero tampoco al mundo real. «José», susurré esperando una respuesta. El grito de mi compañero había quedado atrapado en mi mente, y su nombre resonó en el aire. Pero esta vez, no hubo respuesta. El desierto no lo dejó ir. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció por completo. Las voces se silenciaron. El viento cesó. Ya no había murmullos, ni susurros, ni siquiera las sombras. En su lugar, todo quedó en absoluto silencio. La presión en mi pecho desapareció,
y por un breve instante sentí que podía respirar libremente. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de estar perdido, de estar atrapado en un lugar que no comprendía, en un ciclo que no podía romper. ¿Qué está pasando?, me pregunté mientras observaba el vacío ante mí. Era como si todo el desierto se hubiera detenido. El tiempo mismo parecía haberse detenido, y con él, mi propia existencia. Pero entonces, vi algo que me hizo volver a la realidad. A lo lejos, una figura apareció en el horizonte. Era un hombre, su silueta delgada y alta. No podía ver su rostro, pero la postura, la forma en que caminaba, era como si fuera una visión. Algo que no pertenecía a ese lugar, algo que venía del otro lado del desierto. «¿José?», grité desesperado. Mi voz se perdió en el viento, pero no me importó. Comencé a caminar hacia él. Ya no tenía miedo. Solo tenía una necesidad urgente de encontrarlo, de no quedar atrapado solo en este lugar. La figura se detuvo. No movió ni un músculo, parecía esperar. «Rodrigo». La voz, aunque débil, resonó a través del aire. Era José, no cabía duda. Era su voz, aunque había algo diferente en ella, algo distante. «¡José!». Corrí hacia él, y cada paso parecía más pesado que el anterior. A medida que me acercaba, notaba que su figura se desvanecía, como una sombra que se deshace con el viento. Intenté aferrarme a él, pero en cuanto llegué a su posición, ya no había nadie. Solo quedaba un espacio vacío, lleno de polvo y silencio. Y entonces lo entendí. El desierto no te deja ir. Te hace parte de él. Te consume, no solo físicamente, sino espiritualmente, hasta que no eres más que una sombra errante entre las dunas. José ya no era una persona. Era un susurro, un eco que se perdía con cada viento que lo llevaba hacia un lugar oscuro. Ahora, yo también era parte de esa sombra. Ya no era el mismo Rodrigo que había llegado buscando un futuro. Era un viajero más, atrapado en un ciclo que nunca terminaría, una espiral sin fin. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma ya se había desvanecido. Y mientras miraba la vastedad del desierto, supe que nadie saldría de allí. Nadie, solo quedaría el eco de nuestras voces, perdidas entre las dunas, repitiendo una y otra vez el mismo grito de desesperación, la misma súplica que nunca sería escuchada.